buenas tardes, estudiantes. Ahora lo que vamos a realizar son una serie de ejemplos para poder entender los conceptos de los polígonos antes mencionados. Como vamos, nos dice el primer ejercicio. ¿Cuál es el polígono que al aumentar el número de sus lados, el número de sus diagonales aumenta en 17? Vamos a hacer una pequeña tabla donde vamos a colocar el número de lados y las diagonales correspondientes. Como el ejercicio nunca me indican cuánto va a tener mi polígono inicialmente, yo lo voy a colocar n. Si tengo un polígono de n lados, ¿cómo se calcula su diagonal? Vamos a utilizar la definición. Es n, paréntesis, n menos 3, dividido sobre 2. Pero ahora, ¿qué nos indica el problema? Que nosotros vamos a aumentar en 2 al número de sus lados. Es decir, ya no va a ser n, sino ¿cuánto va a ser? Si le aumentamos 2, sería n más 2. Con este nuevo valor vamos a calcular sus diagonales. Entonces, recuerda, la fórmula es la siguiente. Al valor de sus lados lo multiplicas por n menos 3. Es decir, al valor de sus lados le restas 3 y luego lo divides entre 2. Entonces vamos a hacer eso, pero para esta cantidad. Al valor de sus lados, que es n más 2, lo voy a multiplicar por el siguiente término. Va a ser el mismo valor n más 2, pero ¿cuánto le restas? Como dice la definición, siempre le resto 3. ¿Y sobre cuánto? Sobre 2. Entonces, si tú operas, ahora lo que podemos hacer es operar los factores n menos 2, paréntesis, n más 2 menos 3, ¿cuánto nos daría? Menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría expresado ese término? Sería n menos 1. Con esta cantidad de lados, n más 2, este sería su número de diagonales. Pero ¿qué sucede? Mira, al aumentar en 2 el número de sus lados, ¿qué pasa con las diagonales? Mira, las diagonales aumentan ¿en cuánto? Lo que tenías al inicio aumenta ¿en cuánto? En 17. Entonces dime cuál es la ecuación. Para la segunda fila sería n paréntesis n menos 3 dividido sobre 2 más 17. ¿Cuánto debe ser todo este producto? N menos 2 paréntesis, n más 2 paréntesis, n menos 1 paréntesis dividido sobre 2. Entonces tenemos que desarrollar ese producto. Mira, por favor, vamos a ir multiplicando término por término. El n multiplica al n y al 3. Sería n por n elevado a la 2, menos 3 por n, 3n. Y todo esto dividido sobre 2, más. Ese 17 lo voy a escribir de esta manera para hacer un artificio. Por 2 arriba, por 2 abajo, para que sean homogéneas y solo opere la parte de arriba. Y eso es igual. Vamos a tener que desarrollar estos paréntesis. El n multiplica al n y al 1. N por n elevado a la 2. Menos n por 1 es n. Ahora el 2 multiplica también al n y al menos 1 sería 2 por n, 2n. Más por menos es menos. 2 por 1 es 2. Y todo dividido sobre ¿cuánto? Sobre 2. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a sumar porque son homogéneas. Quedaría n al cuadrado menos 3n. 17 por 2, 34, más 34 dividido sobre 2. Y eso es igual. N al cuadrado. 2n le restas n, nos queda más n. Menos 2 dividido sobre 2. ¿Qué podemos factorizar? ¿Qué podemos simplificar en esta igualdad? El número 2, que divide ambos términos. Lo eliminamos. Quedaría entonces n al cuadrado menos 3n más 34 igual a n al cuadrado más n menos 2. ¿Quién se va en esa igualdad? El término que se repite, n al cuadrado. Ahora, ¿qué va a pasar? El 2 que resta a la derecha suma a la izquierda. El 3n que está restando a la derecha suma. Quedaría 34 más 2 igual a n más 3n. 34 más 2 es 36, igual n más 3n es 4 veces n. El 4 que multiplica pasa a dividir a 36, 36 sobre 4 es 9. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 9 lados? N-ágono. N-ágono. Esa es la solución. Muy bien, vamos a resolver a continuación el ejercicio número 2, que nos dice: si ABCD y CDEF son polígonos regulares, ¿qué significa? Que todos sus lados son iguales. Calcular el valor de x. Tenemos esta figura donde este polígono y este otro son regulares. ¿Qué significa eso?
que sus lados son siempre las mismas medidas y como comparten un mismo lado ambos polígonos, se va a repetir en toda la figura. Entonces, como observas, el X se encuentra en esta posición. Si yo pinto el triángulo donde está ubicado, puedo notar que este triángulo tiene dos lados iguales. ¿Y cómo se llama? Isósceles. Por lo tanto, el ángulo en E también vale X. Lados iguales, ángulos iguales. Ahora, para poder conseguir el valor de este ángulo X, lo que voy a necesitar es de este otro ángulo que desconozco, que voy a llamar θ. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Para eso voy a utilizar la medida de los ángulos internos de los polígonos. Entonces voy a calcular el ángulo interno de ABCD y luego el ángulo interno del polígono CDEFGH. Entonces empecemos. Para el primero, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4. N vale 4. Si n vale 4, vamos a aplicar la formulita. La medida del ángulo interno va a ser igual a ¿cuánto? 180 paréntesis 4 menos 2 dividido entre 4. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Por ejemplo, 4 menos 2 es 2. Mitad 2, mitad 1. Mitad 1, mitad 90. ¿Cuánto vale su ángulo interior? Mide 90. Por lo tanto, en este polígono su ángulo interior es 90, 90, 90 y 90. Ahora lo mismo vamos a hacer para este otro polígono. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono. Y si n vale 6, vamos a calcular su medida de ángulo interior. Su ángulo interior sería igual, aplicando nuestra fórmula. 180 por 180, paréntesis 6 menos 2, dividido sobre 6. 6 menos 2 es 4. Sexta 1, sexta 30. 30 por 4 nos da 120. Entonces la medida del hexágono es 120. Entonces lo vamos a completar 120, 120, 120, 120 y así sucesivamente hasta este otro punto 120. Ahora observa, estos tres ángulos están formando un ángulo de 360 grados. Mira, 120 más 90, ¿cuánto sería? Sería 210. Sería 210. 210 más el ángulo θ nos debe dar 360. Como observas en la parte de esta gráfica, estos tres ángulos, ¿cuánto están sumando? 360 porque están completando una vuelta entera. 90 más 120 más θ igual a 360 grados. 90 más 120 es 210. Más el 210 pasa a restar a 360 y eso nos daría 150. Entonces, como observas en nuestro triángulo, este ángulo θ, ¿cuánto vale? Vale 150. Entonces, ¿cuánto vale X? Debemos recordar que en todo triángulo los ángulos internos suman 180. X más X, 2X, más 150, que es el ángulo θ. Y esto es igual a 180. 2X es igual, el 150 pasa a la derecha a restar a 180, esta diferencia nos daría 30 y eso es igual a 2X, el 2 pasa a dividir al 30 y esa división 30 sobre 2 nos resulta 15. Esa es la solución del ejercicio. Ejercicio número 3 dice, si A, B, C y B, C, D, E son polígonos regulares como observas, entonces nos piden calcular el valor de X. Tenemos el gráfico, tenemos los polígonos, por ejemplo, A, B, C, D, E es un pentágono, mientras que A, F, E es un triángulo. Pero, como observamos, todos sus lados de nuestras figuras tienen la misma medida, por eso son regulares. Ahora, voy a empezar con el triángulo. Si sus tres lados son iguales, entonces se trata de un triángulo equilátero. Ya hemos dicho que todo triángulo equilátero, sus ángulos internos siempre miden 60 respectivamente. Ahora, lo que yo voy a hacer para poder conseguir el valor de X es, por ejemplo, puedo calcular el ángulo interno de un pentágono. Si yo calculo el valor del ángulo interno de un pentágono, para n igual a 5, ¿cuál es mi definición? Es la que se encuentra en el problema anterior. Entonces sería medida del ángulo interno del pentágono. 180 por 5 menos 2 dividido entre 5. Quinta 1, quinta de 180, 36. 5 menos 2 es 3.
¿Y cuánto es 36 por 3? Eso nos da 108. ¿Eso qué significa? Que el pentágono, su ángulo interior, mide 108. 108, 108, 108, 108. Y si te fijas, aquí está la clave. Todo ese ángulo es 108. Por lo tanto, ¿cuánto debe ser x para que sumado con 60 te dé 108? La respuesta es 48. Esa es la solución de nuestro ejercicio. Muchas gracias, espero que hayan entendido.